Concédeme, Señor, ser camino, por el que Dios pueda andar, en el que Jesús pueda crecer, en el que el Señor pueda reinar. Concédeme ser camino, donde los hombres encuentren a Jesús, donde mis amigos descubran la alegría, donde todo sea paz y esperanza. Concédeme ser camino, para que Dios pueda nacer, para que Dios pueda amar, para que Dios pueda hacerse hombre. Concédeme ser camino. Hoy es viernes 21 de agosto y celebramos al Papa San Pío X. El evangelio que meditamos de San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal, el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para meditar en esta ocasión, en este día, y saludando a todos los que siguen estas meditaciones. Gracias por compartir, gracias por también unirse a este proyecto de meditar la palabra diariamente. Hemos sido creados para la vida, no para la muerte. La muerte entró en el mundo a causa del pecado cometido, el pecado de origen de Adán y Eva, los primeros progenitores del género humano. Y la vida es respiración, es aliento, es expansión, es fecundidad, que en el ser humano es fundamentalmente espiritual. Hoy se os propone una visión sorprendente del profeta Ezequiel sobre los huesos muertos, diseminados sobre la superficie de un gran bache, y la voz de Dios le pregunta a este hijo de Adán si aquellos huesos secos pueden revivir. Señor, tú lo sabes, responde con prudencia Ezequiel, pues desconoce el misterio de la vida, pero también con fe, pues sabe que Dios es todopoderoso. Y recibe la respuesta de parte de Dios: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel. Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor, os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. También la tradición de la fe lo aplica a la vida, la muerte, la inmortalidad de cada uno. No hace falta conocer a fondo los planteamientos filosóficos que pueden aportar razones sobre la supervivencia después de la muerte. Pues basta la intuición natural, el sentido común para alimentar la íntima convicción de que una persona humana, yo mismo, mi madre, o mis hermanos, o los hijos de ustedes, no se extingue completamente con la muerte como sí ocurre en los animales. Los actos genuinamente espirituales que realizamos todos los días proceden de un principio espiritual que los anima, y por eso lo designamos como el alma, el aliento, la vida espiritual. Todos los días hacemos planes, tenemos proyectos, pensamos, reflexionamos sobre lo que hacemos o debemos hacer. Queremos a los más íntimos, nos sacrificamos por ellos, buscamos esperanza ante las dificultades, tratamos de dar un sentido superior a la enfermedad, a la muerte, y sobre todo oramos cuando la vida nos supera. Todos estos actos tienen naturaleza espiritual. Es cierto que siempre tienen un componente material, sensible, pero no solo se reducen a ello. Sabemos que un acto de amor es mucho más que el latido del corazón y que un pensamiento es mucho más que las neuronas del cerebro. Jesucristo ha resucitado con su mismo cuerpo. Conserva las llagas de la cruz como para corroborarlo ante sus discípulos, y es un cuerpo glorioso con unas nuevas cualidades que le despegan de las leyes de la naturaleza, porque Jesús, con su ascensión, entrará definitivamente en la vida eterna con el Padre y el Espíritu Santo. Nos ha prometido que en el cielo va a prepararnos el lugar que nos corresponde como buenos hijos de Dios. Esta resurrección futura
de la carne es coherente con nuestra condición humana, pues nuestra persona, nuestro propio yo, es una sola realidad compuesta de alma, cuerpo, que solo es tal porque está organizada por ella para realizar actos espirituales, a la vez también que corporales. Por ejemplo, un abrazo, un saludo, un servicio, un diálogo o simplemente escribir. O sea, no somos un alma que tiene un cuerpo y menos un cuerpo que ha evolucionado más que un chimpancé, por más que algunos se adhieran a esas hipótesis por falta de a veces bagaje filosófico o a veces por falta de fe o por ambas cosas a la vez. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el alma no se extingue con la muerte, a diferencia del cuerpo, pues ha entrado ya en la vida eterna, bien como premio o como castigo merecido por sus malas acciones. Sin embargo, en este estado, el alma personal, con toda su biografía, fe, esperanza, caridad, méritos, obras de misericordia, apostolados, cooperaciones, trabajos de servicio a los demás, oraciones, prácticas de piedad, todo eso es un bagaje que espera compartir con el cuerpo, como siempre ha hecho mientras ha vivido en la tierra. Nada de bueno se pierde de cuanto hacemos en la tierra, y además Dios es buen pagador. Esta fe la proclamamos cada domingo en el Día del Señor cuando decimos en el credo, creo en la vida eterna. En tiempos de Jesús y pasando a un segundo plano o una segunda parte, vemos que los saduceos habían rebajado la fe de sus predecesores, pues transigieron con la cultura pagana imperante de los romanos, de los griegos. No estaban seguros de la vida eterna y no creían en la resurrección de la carne. Sin embargo, coincidían con los fariseos, más observantes de la ley de Moisés, en su rechazo hacia Jesús. O sea, no les importó aliarse entre sí para tender una trampa a Jesús, tal como hoy dice el Evangelio de San Mateo, para ponerlo a prueba. Uno de ellos le preguntó cuál es el primer mandamiento, algo que sabemos por cristianos, pero que para la gente de entonces podía resultar algo más complicado, porque tenía tantos mandamientos, eran 613, ceremoniales, rituales, abluciones, morales, que hacían pues difícil distinguirlo, lo seguro de lo probable, lo mandado, lo impedido, lo aconsejado. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Le dice, ¿no? El Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el mandamiento principal, primero. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. De nuevo se nos invita hoy a meditar sobre el amor a Dios, al prójimo, aunque ningún día dejamos de plantearnos la sustancia de nuestra vida, el peso real de nuestras obras ante Dios. Ese amor es posible porque la caridad nos viene con la gracia de Dios, que nos amó primero. Además, muriendo por nosotros, Cristo nos ha enviado el Espíritu, que es el mismo amor de Dios. Ahora podemos vivir plenamente el mandato del amor, al hacernos partícipes de su divinidad por la gracia. Jesús nos dio el precepto del amor sin medida, pues nos prestó también su mismo amor. Como decimos, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, nos damos cuenta de que la medida de nuestras obras, el valor de nuestra vida real, no solo lo aparente a los ojos humanos o la vanidad, es el amor, un amor que no podemos conseguir con simples esfuerzos personales. Hoy, al conmemorar a San Pío X, el Papa que dedicó todas sus fuerzas a extender, a propagar el Evangelio a todas las almas, con una buena piedad bien fundamentada, a defender la fe de errores modernistas, promovió el catecismo, inspirándose en el catecismo de Pío V, un monumento de doctrina, de piedad auténticas. Una muestra pues de esta vida espiritual que nos han regalado nuestros papas, pues también fue al Papa Pío X es adelantar la edad de primera comunión a la edad de los 10 años, más o menos, una edad de discreción. Eso nos regaló Papa Pío X. Practicar la comunión sacramental frecuentemente de todos los fieles. También nos los invitaba siempre el Papa Pío X. O sea, se trataba de poner con nuevo brío la mirada en la Eucaristía, para que encontráramos la fuerza de vivir cada día el amor, porque es el sacramento de nuestro amor.
Sí, Jesús, quiero ser tu camino, un camino por donde vengas, un camino por donde enseñes, un camino por donde sirvas, un camino por donde salves, un camino por donde toques, un camino por donde abraces. Que sea yo, Señor, un camino para tus pasos. Amén. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.